Que el Señor esté en mis labios y en mi corazón para proclamar el santo evangelio del Señor. Que el Espíritu Santo me llene de su gracia, de su amor y abra para mí las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor y Salvador según San Lucas. Capítulo 7, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor, diciendo: ¿Eres tú el que has de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo: Id y anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. El Evangelio del Señor. Ven, Espíritu Santo, Señor y Creador de vida. Abre para nosotros las Escrituras, alienta en nosotros un espíritu firme y haz que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, por sus méritos y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Juan el Bautista había recibido el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, cuando Miriam, María, la fue a visitar a las montañas de Judea. Allí, al escuchar el saludo de María, Juan, que estaba en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, cumpliendo así la promesa que Dios le había hecho a través del ángel a Zacarías, de que su hijo iba a estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan anunció la venida del Mesías y se llamó a sí mismo una voz que clama en el desierto: enderezad los caminos al Señor. Llamó al arrepentimiento a la nación de Israel y los bautizó en el río Jordán. Un día se apareció Jesús en el río Jordán para ser bautizado, y Juan, viéndolo, dijo: no soy yo que te puedo bautizar a ti, sino tú a mí. Pero Jesús le dijo: permítelo para que se cumpla la voluntad de Dios. Y al ser bautizado Jesús, al salir del agua y a ponerse en oración, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, y fue ungido con el Espíritu Santo, y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otro día Juan vio a Jesús y lo señaló a sus discípulos diciendo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así Jesús comenzó su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. Pero pasado un tiempo, Juan comenzó a dudar: ¿es este el Mesías o debemos esperar a otro? Así que mandó a dos de sus discípulos donde estaba Jesús para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías o debemos esperar otro? Jesús no respondió a la pregunta, sino que en ese instante comenzó a curar, comenzó a sanar. Y nos dice el Evangelio, dice: en aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondió y les dijo:
y de anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Estaba haciéndole una referencia a lo que decía el profeta Isaías, que iba a ser el ministerio del Mesías, un ministerio lleno de poder. Nos dice la Escritura, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y pasó haciendo el bien porque Dios estaba con él, sanando a los enfermos. Estas son las señales mesiánicas, las sanidades, la expulsión de los demonios, la resurrección de los muertos, el enderezar cojos, según anunció el profeta Isaías. Díganle, aquí están las señales, vayan y díganle lo que han visto. El pueblo de Israel, amados de Dios, esperaba dos Mesías. El Mesías Ben David, un guerrero victorioso que iba a expulsar a los romanos y establecer un reino de justicia y de paz en la nación de Israel. Pero también se esperaba un Mesías Ben Yosef, que al igual que José, hijo de Jacob, salvó a sus hermanos a través del sufrimiento en Egipto. También había ese sufrimiento que era el siervo sufriente de Isaías, que a través de su propio sufrimiento iba a salvar a la nación de Israel. Pero este Mesías se manifestaba, igual que el Mesías Ben David, a través de las señales de su mesianidad, la expulsión de los demonios, las sanidades, porque Dios estaba con él, lo había ungido. De ahí viene el nombre Cristo, que significa ungido. Y nos encontramos la misma característica o la misma condición. Hoy, 2000 años después, hemos escuchado hablar de Jesús. Y todavía hay personas que piensan que era un buen hombre, un buen líder, un buen revolucionario, pero era mucho más de ahí. Jesús una vez le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? No le dijeron Elías, Juan el Bautista o un profeta. Y él le dijo, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado, feliz eres tú, Pedro, porque lo que te ha dicho, lo que te ha revelado, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi propio Padre Celestial. ¿Quién es Jesús? Quizás pasados 2000 años dudemos, pero ese poder que tenía Jesús para sanar, para expulsar a los demonios, ese mismo poder está en los discípulos de Jesús. Cuando Jesús dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones de la tierra, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán a los demonios, sanarán a los enfermos y le proclamarán la buena noticia. El Evangelio lo que significa es buena noticia de que Dios ha intervenido en la historia de la humanidad. Y esa historia continúa ahora, no a través del tiempo de Jesús, que fueron 3 años, sino a través del ministerio del Espíritu Santo que Jesús prometió como una promesa del Padre a todos aquellos que le crean. Ese poder del Espíritu Santo actúa a través de nosotros en la iglesia y sus señales, las que siguen, estas señales seguirán, son las señales de que la iglesia también es una iglesia mesiánica, cristiana, ungida, y anuncia también la paz, anuncia también la buena noticia a los pobres, a los ebonitas, a aquellos que dependen solo de Dios. Amado de Dios, ¿quién es Jesús para ti? Para mí es el Hijo de Dios, el Mesías, ungido por el Espíritu Santo, aquel que fue resucitado de la tumba con el poder del Espíritu Santo y nos anunció también nuestra propia resurrección, mientras vivimos ahora con la esperanza de esa gracia venidera, anunciamos a las naciones de la tierra el Evangelio, con las señales que siguen. Amados de Dios, ¿quién es Jesús para ti? Que ese Jesús
envíe sobre ti el Espíritu Santo, la promesa del Padre, que seas ungido con una unción de alegría y de paz, y que las señales del reino te acompañen. Que los enfermos sean curados y se levanten en el nombre de Jesús, y la gracia y el amor de Dios nos acompañe siempre. Feliz día, que el amor, la bendición y la paz de Dios estén siempre contigo. Un fuerte abrazo en el nombre maravilloso, único de Jesús el Mesías. A Él la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día, amados de Dios, y que ese amor esté siempre contigo. Jesús es el Señor, el Mesías.